Juan Franco, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buenas noches, aquí estamos. Juan Franco, ingeniero industrial, experto en diseños ferroviarios, incluido el AVE. Te voy a preguntar por qué hemos estado hablando y tú le dabas mucha importancia al tema de las vibraciones. Y me ha llamado la atención que, sin embargo, resulta que hasta ayer las vibraciones no importaban nada según Óscar Puente. De hecho, las vibraciones detectadas por el sindicato de maquinistas no tenían nada que ver. Y dices, hombre, vamos a ver, yo no soy ningún experto ferroviario de nada. Pero, hombre, estaba explicando José Alejandro Vara, si coges un tren y te llama la atención que vas pegando botes, muy normal, me temo que no es. ¿Tienen importancia esas vibraciones, Juan? Toda la del mundo. Y si me permite, quisiera poner un ejemplo que lo estudié cuando estudiaba bachiller, y es el puente de Manchester. 74 soldados andando colapsaron un puente. ¿Por qué? Porque iban, según la marcha militar, de izquierda a derecha, un 2, todos al mismo ritmo, coincidió con la frecuencia de resonancia del puente, se puso a vibrar, colapsó. Y no era un tanque, eran 74 soldados andando. ¿Quiere decir eso que cada vez que anda uno por el puente se puede caer? No, pero bueno, los sistemas dinámicos tienen su frecuencia de resonancia, oscilan, todo oscila, y hay que estudiarlas. No se puede decir alegremente ni que sí ni que no. Si son normales, si se producen dentro de un rango limitado, pueden ser molestas, nada más, pero si adquieren un nivel significativo, pueden colapsar y pueden hacer que efectivamente el tren descarrile. No, sí, eso lo sabe ChatGPT. El ejemplo, Juan, me parece perfecto. Sobre todo porque está prohibido ahora mismo que los soldados vayan al paso por los puentes, precisamente por eso, ¿no? Me parece, o sea, este tipo de cosas se supone que es lo que deberían estar haciendo los gobiernos, una función pedagógica, de explicar las cosas. Juan, deduzco por lo que nos estás diciendo que tan importantes eran las advertencias de los maquinistas hace 2, 3, 4 meses como hoy, que se ha limitado la velocidad en 150 kilómetros de tramo del AVE alta velocidad Madrid-Barcelona. Absolutamente. Tenían que haberlo estudiado y bajo mi punto de vista lo que habría que hacer es estudiar el fenómeno es un conjunto. Recuerdo que en Talgo le retiraron los trenes porque los bogies se agrietaron. ¿Por qué? Porque vibraban demasiado y eso produjo fatiga y grietas. Los bogies, Juan, explícanos lo que son los bogies, por favor. Sí, es una plataforma donde van las ruedas de los trenes, estas que si le cae uno en el pie se lo parten dos. Entonces, sobre eso descansa el tren y digamos que es la parte mecánica que está en contacto con la vía. Y obviamente está sujeta a todas las vibraciones que pueda generarse al pasar por la vía, ¿no? Entonces, eso hay que estudiarlo y hay que estudiar qué pasó. Y bueno, y es que además hay otra cosa que es muy importante. En lo que es el mantenimiento predictivo, lo que se pretende es saber qué le va a pasar a esta máquina. Se va a romper dentro de poco. Entonces, una de las técnicas es ver las oscilaciones que tiene. Si observamos que en esa máquina, una máquina mecánica en general, la que sea, un torno, lo que sea, si observamos que hay variaciones en las vibraciones, bien de frecuencia, bien de amplitud, hay que ver qué está pasando. Porque puede ser el indicio de que una pieza se vaya a romper y entonces, antes de que eso ocurra y que ocurra una catástrofe, se cambie, que puede ser un rodamiento o cualquier otra cosa. Y aquí hay una cuestión muy clara. En el AVE de Andalucía, al principio no vibraba. Y ahora sí. ¿Qué ha cambiado? Claro, me está mostrando Sandra una noticia a la que hacía alusión precisamente nuestro invitado Juan Franco, que Renfe retiró temporalmente en julio de 2025 5 unidades de los trenes Talgo Abril Serie 106 que operaban servicios Hablo en el corredor precisamente Madrid-Barcelona por detectarse efectivamente esas fisuras en los bogies. Vamos, que este tipo de alertas en el pasado y muy reciente sí se han tenido en consideración. Sí, pero hay que ver por qué. O sea, no es cuestión de decir el daño ya se ha producido. Estos trenes se han agrietado. ¿Pero por qué? Porque es que la vía, o sea, el mecanismo por el cual las ruedas giran sobre el carril es mucho más complejo de lo que parece. Si miráis una rueda sobre un carril, veréis que tiene lo que es la parte de la rueda que hace contacto con el carril, tiene un plano inclinado. Eso no es casualidad ni deformación, es que se hace así.
porque es absolutamente inestable, es decir, está constantemente oscilando de un lado hacia otro. Entonces, un pequeño giro hacia la izquierda hace que los diámetros de las dos ruedas, que en contacto con el carril, cambien un poquito y desplazan la rueda hacia la derecha, y cuando se va un poco de la derecha hacia la izquierda. ¿Qué conclusiones? Entonces, toda la fuerza... Sí, perdona, Juan. Sí, toda la fuerza que hace la rueda sobre el carril es vertical. El esfuerzo horizontal es prácticamente nulo. Y en cuanto a la rotura del carril, bueno, mi padre era ferroviario y yo, desde que tengo uso de razón, pues recuerdo lo que es una máquina. Entonces, una de las cosas que pasaba es que los maquinistas se fijaban en la vía a ver si encontraban alguna pieza de unión de las carriles de antes, que era metálica a base de tornillos, estaba rota, porque le daban dinero. Entonces los trenes pasaban con esas bielas rotas, no pasaba nada. Es decir, eso de que una rotura tal origina un descarrilo, bueno, todo es posible, pero la probabilidad yo creo que es muy baja. Entonces hay que pensar en su conjunto y sobre todo fijarse en las oscilaciones. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que dos testigos que han hablado han mencionado fuertes vibraciones antes del descarrilamiento. Eso es vital. Eso no se puede pasar por alto. Juan, y además, perdón, por si los jueces no lo saben, hay dos cajas en los trenes, solo a verla. Una es la jurídica, que esa tiene muy poca información, y otra que es de mantenimiento, que ahí vienen registradas las vibraciones. A lo mejor habría que estudiarlas también. Juan, ¿qué conclusiones podemos sacar de ese trozo de vía rota? Pues que se ha roto al descarrilar. Al descarrilar. Es perfectamente posible. Es decir, en un momento que un tren pierde el control con las toneladas que hay, le metes un esfuerzo horizontal al carril que no está preparado para eso. Claro, con la velocidad más toda la masa puede arrastrar la vía. Hombre, puede hacer cualquier cosa con el carril, puede hacer hasta un ovillo. Claro, se está intentando lanzar, y lo digo así porque es que es así, los demás estamos intentando preguntaros a los que sabéis cuáles son las líneas de investigación, hasta dónde llegan, cuáles son las alertas que se tendrían que haber tomado en consideración. Hay otros que están intentando sembrar ya una determinada versión. Y están hablando de si uno de los vagones, el vagón 6 del tren Irio, podría haber arrastrado una pieza, algo, un material, se le podría haber desprendido algo y eso hubiese podido realizar palancas sobre la vía. ¿Eso puede generar la rotura de una vía? Es que depende de lo que sea. Estamos hablando ahí de tener en cuenta que son muchas toneladas y son las fuerzas que ahí se pueden generar frente a un choque son terribles. Pero yo es que lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es estudiar lo obvio, y lo obvio son las oscilaciones. Hay que estudiar las oscilaciones. Insisto, yo sé que para el común de los mortales puede ser una anécdota. Yo he oído decir a un maquinista que no tienen importancia, que son simplemente incomodidad, y en mi opinión profesional nada más lejos de la realidad. Sí, obviamente son incómodas, pero cualquier variación o cualquier oscilación que se produzca fuera de los parámetros normales, hay que estudiarla. Juan, no vale decir esto es no sé qué, y como no ha pasado nada hasta ahora, hasta que pasa, claro. Juan, no te voy a pedir que te pongas en la mente de la gente de Adif que hoy ha tomado la decisión de bajar la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona a 160, exacto, a 160 kilómetros por hora, pero como ingeniero experto ferroviario, me imagino que las discusiones han debido ser del estilo de no nos podemos arriesgar a que vuelva a ocurrir. Claro, es que, vamos, yo no me monto en un ave mientras hayan esas oscilaciones, que se monte otro. Se lo digo así de claro, es decir, el riesgo está ahí, es un tema aleatorio, te montas con una probabilidad, si te toca, te ha tocado, y si no, lo que hay que hacer es acabar con el riesgo, y eso significa acabar con las oscilaciones, o por lo menos saber cuál es la causa, que están todas en unos parámetros, digamos, normales. Yo lo que he visto por ahí en los vídeos me parece una barbaridad la magnitud de esas oscilaciones. Una barbaridad. Juan, pues un placer y seguiremos en contacto durante estos días. Uno, por el nivel de formación que tienes y el nivel de conocimiento, y dos, por cómo lo explicas. Juan. Pues animo a vosotros, porque no todo el mundo dice las cosas como hacéis vosotros. Bueno, eso... Os animo a seguir en esa línea. Tú de serie tienes el conocimiento ferroviario, nosotros de serie el hacer las cosas así. O sea que por esa parte no te preocupes, Juan. Un abrazo muy fuerte, de verdad. Otro para ti.